Hola a todos, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Damos la bienvenida. Estamos haciendo el club de lectura. Este es nuestro tercer libro. Este libro se llama Comunión con Dios. Comunión con Dios habla de las 10 ilusiones. Hoy vamos a empezar por la quinta ilusión. Gracias a todos los que se conectan y a ti que lo ves en diferido. Comenzamos. La ilusión del requisito. La quinta ilusión es, existe un requisito. La existencia de la insuficiencia pronto llevó a la siguiente ilusión. Si hubiera suficiente materia, no tendrías que hacer nada para obtener lo que deseas o necesitas. Estirarías la mano y ahí estaría. Pero tu especie decidió que no funciona así. Dijeron, no hay suficiente. De modo que se enfrentaron a la pregunta, ¿cómo obtener suficiente? ¿Cómo nos preparamos para obtenerlo? Imaginaron que debían hacer algo para obtener la materia que siempre escaseaba, algo que les permitiera hacer la suya sin discusiones. Fue el único medio que se les ocurrió para repartir todo, incluyendo a Dios a su favor, sin necesidad de matanzas ni riñas. Se les ocurrió que este era el requisito. Se convencieron de que al cumplir dicho requisito, fuera el que fuera, tendrían la sartén por el mango, entre comillas. Esa idea se mantiene vigente hasta la fecha, si no es que se ha fortalecido. Creen que cuando hacen lo que se debe hacer, pueden lograr lo que se desea. Si desean ser felices, tener seguridad o ser amados, deben cumplir ciertos requisitos. No pueden lograrlo si no tienen suficiente. Y no podrán tener suficiente si no toman las medidas necesarias para obtenerlo, para ser dignos de tener lo suficiente. Esto es lo que creen, y puesto que lo creen, han elevado el hacer, entre comillas, al lugar más elevado de su cosmología. Incluso Dios dice que deben hacer ciertas cosas para entrar al reino de los cielos. Lo han establecido de la siguiente manera. Este es el requisito. Cabe recordar en este momento que todo se basa en la tercera ilusión de separación cuando solo existía uno. Siempre había suficiente, de modo que no necesitaba hacer nada para lograr algo. Y la idea de separación se basaba en la segunda ilusión, existe el fracaso. Como Dios no podía obtener lo que deseaba, separó de sí a todos los humanos. Y el fracaso se basa en la segunda ilusión. Existe la necesidad. Al no desear nada, a Dios le era imposible dejar de obtener lo que deseaba y Dios no querría nada si no necesitara nada. En realidad, solo existe una ilusión y todas las demás son modificaciones de la misma. Todo lo demás es una elaboración de la única ilusión con un giro diferente. Así pues, la ilusión del requisito no es más que un enfoque diferente de la ilusión de necesidad. Asimismo, la ilusión de insuficiencia no es sino un enfoque diferente de la ilusión de necesidad. Y lo mismo sucede con la ilusión de fracaso. Y así sucesivamente, a lo largo de todas las ilusiones humanas. A medida que analices cada ilusión, verás con toda claridad que cada una nace de las ilusiones que la preceden. Es como inflar un globo. Tu especie declaró que es necesario cumplir con un requisito para adquirir algo, de lo cual no hay suficiente, incluyendo el amor de Dios. Esta ha sido una de las decisiones más importantes que haya tomado la especie humana. Ha generado listas y conjuros enteros de reglas y reglamentos, parámetros y procedimientos, leyes de Dios y leyes de los hombres, según las cuales se imagina que deben conducir su vida. Estas son algunas de las acciones que se supone que debes practicar para tener una buena vida en la tierra. Ser buen niño, no ser respondón, obtener buenas calificaciones y asistir a la universidad, graduarte y conseguir un buen empleo,
casarte y tener hijos, ser buen padre y dar a tus hijos más de lo que tú recibiste, mantenerte calmado, hacer lo que se te indique, no hacer cosas malas o por lo menos no dejar que te atrapen haciéndolas, seguir al líder. No hacer demasiadas preguntas y no hacer las preguntas inadecuadas. Mantener a todos felices. No incluirte dentro del grupo de personas que pretendes hacer felices si eso significa excluir a otra persona. No imponer tu presencia a nadie, sobre todo cuando envejezcas. Y a continuación, una pequeña lista de cosas que decidieron que debes hacer con el fin de agradar a Dios y así entrar al cielo. No hagas nada malo y no intentes evitar que te atrapen, pues de todas formas te atraparán. En caso de que hagas algo malo, por el amor de Dios, suplica perdón y promete no volverlo a hacer jamás. Sé buen niño. No toques nada. No toques a nadie. No de esa manera. De hecho, no toques nada. Trata de entender que en el mejor de los casos, los placeres del cuerpo te distraen de lo que realmente viniste a hacer en la tierra y en el peor de los casos, son pecados contra Dios. Si tienes placeres, no los disfrutes. No disfrutes del dinero. No disfrutes de la atención. No disfrutes del sexo. Por encima de todo, no disfrutes del sexo. Nunca tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio y nunca ames a más de una persona de esa manera. Si tienes relaciones sexuales por cualquier motivo ajeno a la procreación, siente vergüenza. No lo disfrutes de forma abierta o desinhibida. No aceptes dinero por algo que realmente disfrutas. Y si ganas mucho dinero, asegúrate de regalarlo. Cree en el Dios verdadero. Por todos los cielos, cree en el Dios verdadero. Implora perdón y misericordia a Dios por haber nacido imperfecto y pide su ayuda para cumplir con las condiciones necesarias para que te ame nuevamente. Tu especie tiene muchas otras creencias. Las que aparecen en esta lista solo son algunos ejemplos. Debes seguirlas. Ese es el requisito y harías bien en comprenderlo. ¿Quién estableció el requisito? ¿Quién lo puso en vigor? Dicen que lo hice yo. Espera, Doris, activa el sonido, corazón. Continúas tú otra vez desde el párrafo de asegura, pero está silenciado tu micrófono. Listo, dale. Qué pena. Aseguran que el autor fue Dios y como no hay Dios suficiente, se ven obligados a considerarme de su propiedad para justificar que sean nombrados ganadores en su competencia. Afirman entonces que la suya es la única nación protegida por Dios, que son los elegidos, que la suya es la única fe verdadera. Me reclaman como propio y lo hacen de manera violenta, feroz, pues consideran que si me pueden reclamar como propio, entonces pueden reclamar como propia cualquier otra cosa que deseen en mi nombre. Así se han conducido durante siglos, ostentando en altos sus libros sagrados y sus banderas para justificar y apropiarse de todo aquello que consideran escaso, recurriendo a cualquier medio, incluso al asesinato. Han tenido la osadía de llamarlo guerra santa. Para cerrar las heridas de su alma, abren heridas en el cuerpo de otros. Han realizado todos estos actos impíos en el nombre de Dios. Y todo porque creen que tengo un requisito que deben cumplir para poderme recibir, obtener mi amor y toda la materia de la vida. Mientras que crean que existe algo que deben hacer, se esforzarán por averiguar de qué se trata y luego se esforzarán más por lograrlo. El logro se convertirá en su Dios. De hecho, ya es así. Sin embargo, si hacer lo correcto les da felicidad, les permite regresar a su hogar con Dios, ¿por qué todos los esfuerzos para hacer estas cosas les causan tanta infelicidad y los aleja de Dios? Y tal vez lo más importante, ¿cómo saber si valió la pena o no? ¿A través de qué medio o sistema se decidirá si han cumplido el requisito? No lo sabían. Comenzaron a preguntarse. Era evidente que la quinta ilusión tenía un defecto.
lo que debió poner en evidencia que la idea del requisito era falsa. Pero los seres humanos sabían un nivel muy profundo que no podían abandonar la ilusión o algo muy importante llegaría a su fin. Una vez más, tenían razón, pero aquí también cometieron un error. En lugar de identificar la ilusión como tal y usarla para el fin que pretendían, pensaron que debía corregir su defecto. Con el fin de corregir el defecto de la quinta ilusión, crearon la sexta. Sexta, la ilusión del juicio. La sexta ilusión es: existe el juicio. Tu decisión de que debes hacer algo para obtener algo de lo que no hay suficiente, incluyendo a Dios, te ha obligado a responder algunas preguntas difíciles. ¿Cómo se sabrá si una persona ha cumplido con el requisito o no? ¿Y qué sucederá con los que no cumplieron? La respuesta a estas preguntas dio lugar a una invención del juicio. Pensaste que debía haber un árbitro y como el creador fue quien estableció el requisito, lo lógico que era él, que decidiera también quién lo había cumplido y quién no. Durante mucho tiempo, tu especie estuvo convencida de que era necesario hacer algo para complacer a Dios y que de no ser así, las consecuencias serían trágicas. Es comprensible que llegaran a esa conclusión. Cuando miraban a su alrededor, veían que a algunas personas les iba bien en la vida y a otras no. La mente primitiva se preguntaba por qué y se le ocurrió una respuesta primitiva. La fortuna sonreía solo a quienes eran dignos de la gracia de los dioses. Los dioses debían ser satisfechos y posteriormente nos juzgarían por ello. Conforme a esta creencia, surgieron sacrificios y rituales de todo tipo para apaciguar a las exigentes deidades. En este periodo temprano, la sensación de insuficiencia de tu especie fue tan intensa que llegaron a pensar que los dioses competían entre sí. Existían muchos dioses a quienes complacer y solía ser fácil saber qué había que hacer para mantenerlos a todos contentos. Cada desastre, cada granizada, cada huracán, cada sequía, cada hambruna o calamidad personal se consideraba prueba de que los dioses no estaban satisfechos o en ocasiones de que estaban en guerra unos contra otros. ¿De qué otra manera se podría explicar lo que ocurría? Ahora bien, estas creencias surgieron durante los tiempos antiguos, pero a través de los milenios se han ido refinando. Actualmente, la mayoría no cree en una larga lista de dioses enfurecidos a los que hay que apaciguar, sino en un solo Dios enfurecido al que hay que apaciguar. Aunque parezca que tu especie ha evolucionado y que hace tiempo que dejó atrás esos conceptos primitivos que visualizaban a un Dios vengativo, estas ideas siguen dominando la teología de tu planeta. El modelo de Dios vengador nunca ha perdido popularidad en su sociedad. Han aprovechado tanto los desastres personales como los planetarios para demostrar su validez. En tiempos muy recientes hubo mucha gente, entre ellos líderes religiosos, que proclamó que los infortunios de la vida, como la epidemia del SIDA, eran un castigo de Dios por la conducta individual o colectiva de la especie humana. Muchas personas siguen creyendo que existe un requisito establecido por mí, el cual deberán cumplir si desean recibir recompensas aquí y en el cielo. Continúan pensando que hay un tribunal que juzga quién ha cumplido el requisito y quién no. Por otra parte, algunas teologías afirman categóricamente que nadie puede cumplir el requisito, hagan lo que hagan. Aunque tengan una vida perfecta, sin ningún error, tropiezo o falta, según dichas enseñanzas, todos nacen imperfectos. Algunas religiones lo llaman el pecado original, entre paréntesis, con una mancha en el alma, antes de empezar a vivir. Ningún acto puede eliminar esta mancha, ni siquiera el arrepentimiento. Solo puede lograrse por la gracia de Dios. Y Dios, según se enseña, no concede esta gracia a menos que la persona se acerque a Él de un modo concreto.
Esta enseñanza manifiesta que yo soy un Dios muy quisquilloso, un Dios que no concede el júbilo del cielo a quien no haga lo que yo diga. Se ha dicho que yo soy muy obstinado en cuanto a esto, que en realidad no importa cuán bondadosa, compasiva, generosa o noble haya sido una persona. No importa cuán arrepentida esté por sus ofensas, ni lo que haya hecho para rectificar su conducta. No importa si le ha hecho al mundo la contribución más grande para mejorar la vida en el planeta. Si no ha venido a mí por el sendero correcto, pronunciando las palabras adecuadas y creyendo en la religión verdadera, no podrá sentarse a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Ante tales exigencias, esta idea podría llamarse presunción. La especie humana, convencida de que Dios ha levantado barreras para separarse de ella, también ha interpuesto barreras entre sus individuos. Basándose en una página del libro de Dios, entre paréntesis, lo que a mí me parece bien sin duda debe aplicarse también entre ustedes, entre comillas, ponen una mancha sobre unos u otros incluso antes de que hagan nada. Como ya he dicho, consideran que las personas que son de un género, color o religión equivocada están manchados. Y también en cuanto a nacionalidad, vecindario, tendencia política u orientación sexual o cualquier otra condición, entre comillas, equivocada. Cuando se comportan así, como si jugaran a ser Dios. Declaran que Dios enseña a juzgar de esta manera, puesto que Él puso la primera mancha de imperfección en el alma humana. Él lo juzgó a ustedes antes de que pudieran demostrar lo contrario. Por lo tanto, prejuzgar, es decir, tener prejuicios, debe ser aceptable, ya que si Dios lo acepta, ¿por qué no el hombre? ¿Y por qué motivo decidí que eran imperfectos desde su nacimiento? Según sus enseñanzas, porque los primeros seres humanos fueron malos. De este modo comprobamos cómo se remitieron a las primeras 3 ilusiones para justificar las 3 siguientes. Funciona así. Cada nueva ilusión provoca la siguiente y a su vez demuestra las anteriores. Tu cultura dice que cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del paraíso y tanto ellos como su descendencia perdieron la felicidad y el derecho a la vida eterna. No solo los sentencian a vida de limitación y esfuerzo, sino a la muerte, la 4ª dimensión, condiciones que no sufrían antes de su tropiezo. Otras culturas y teologías que aún existen en su planeta no aceptan la historia de Adán y Eva, pero crearon su propia prueba de que existe un requisito. La mayoría está de acuerdo con que ustedes son imperfectos a los ojos de Dios y deben hacer algo para alcanzar la perfección. Léase purificación, salvación, iluminación. Como creen que el ser humano es imperfecto, puesto que yo mismo les he otorgado esa característica, se le atribuyen entre ustedes con toda libertad y siempre esperan de los demás lo que creen que yo espero, la perfección. Se pasan la vida exigiendo perfección a los que ustedes mismos consideran imperfectos. Su primer error, y el que suele resultar más caro, es hacérselo a ustedes mismos y después cometen un segundo error al exigírselo a los demás. Así, es imposible que alguien pueda cumplir el requisito. Los padres exigen perfección de sus hijos y los hijos exigen perfección de sus padres. Los ciudadanos exigen perfección de su gobierno y el gobierno exige perfección de sus ciudadanos. La iglesia exige perfección de sus fieles y los fieles exigen perfección de su iglesia. Los vecinos exigen perfección de sus vecinos, una raza de otra raza, las naciones de otras naciones. Piensan que la ilusión del juicio es real. Proclaman que si Dios los juzga, también ellos tienen derecho a juzgar a los demás y así lo hacen. Su mundo se apresura a juzgar sobre todo a cualquiera que reciba premios como fama
poder o éxito, lo cual se supone que solo es digno de un ser perfecto y condena a cualquier persona que muestra la más mínima imperfección. Se han vuelto tan fanáticos que es casi imposible convertirse en líder, héroe o imagen pública, por lo que se privan justamente de lo que su sociedad más necesita. Han caído en su propia trampa. No pueden liberarse de los juicios que se imponen a sí mismos ni de los que creen que Dios les impuso. Sin embargo, ¿por qué una simple observación sobre tu persona te hace sentir incómodo? Afirmar que algo es de cierto modo se considera un juicio. ¿Se podría hacer simplemente una observación? ¿Qué más da si alguien no cumple con el requisito? ¿Qué importancia tiene? Se hacen estas preguntas. Era evidente que la sexta ilusión tenía un defecto, hecho que debió haber puesto en evidencia que la idea del juicio era falsa, pero los seres humanos sabían, en un nivel muy profundo, que no podían abandonar la ilusión o algo muy importante llegaría a su fin. Una vez más tenían razón. Pero también aquí cometieron un error. En lugar de identificar la ilusión como tal y usarla para el fin que pretendía, pensaron que debían corregir su defecto. Con el fin de corregir el defecto de la sexta ilusión, crearon la séptima. Séptima, la ilusión de condenación. La séptima ilusión es, existe la condenación. El juicio debía tener una consecuencia. Si existía un juicio, debía ser por algo. Era evidente que uno era juzgado con el fin de determinar si merecía recibir los premios por cumplir el requisito. Lo elaboraron recabando información e intentando encontrar la respuesta remitiéndose a las historias originarias de su cultura y a las primeras ilusiones en que se basaban. La explicación que se dieron fue que los habían separado de mí por no haber cumplido con mi primer requisito. Cuando eran perfectos, vivían en un mundo perfecto, el paraíso y disfrutaban de la vida eterna. Pero cuando cometieron el pecado original, se volvieron imperfectos y su gama de imperfección se acabó. Lo más perfecto de su mundo perfecto era que se moriría. No existe la muerte. No obstante, al finalizar su vida perfecta, pensaron que la cuarta ilusión era cierta. Existe la insuficiencia. No es suficiente, ni siquiera había suficiente vida. La muerte era la consecuencia, el castigo por no cumplir el requisito. ¿Pero cómo? Se preguntaron los pensadores más avanzados de su especie. Si todo se muere, ¿cómo podía ser la muerte el castigo por no cumplir el requisito? Incluso los que sí lo cumplían se morían. Tal vez la razón de que existiera la muerte fue simplemente la insuficiencia del universo. La insuficiencia imperaba. Esto lo dedujeron de la cuarta ilusión. Pero si la muerte era el resultado de la insuficiencia, entonces, ¿cuál era realmente el resultado de no cumplir con el requisito? ¿Había algún error? No tenía sentido. Regresaron al mito original. Dios expulsó a Adán y a Eva del jardín por no cumplir el requisito. Esto creó la separación, la cual creó la insuficiencia, lo cual creó el requisito. De modo que la insuficiencia es la consecuencia del castigo de Dios. El castigo fue la separación y la insuficiencia el resultado. La muerte es insuficiencia de vida y por extensión el castigo. Así lo razonaron. El propósito de morirse debía ser castigo por no cumplir el requisito, pues sin la muerte solo quedaba lo que siempre había existido, a saber, la vida eterna. Y si pudieran vivir eternamente, ¿cuál sería la consecuencia de no cumplir el requisito de Dios? De este modo, lo que siempre ha existido recibió el nombre de premio. Eso es, se dijeron, la vida eterna es el premio. Pero entonces surgió otro dilema. Si existía la muerte, la vida eterna no podía existir. Un nuevo reto. ¿Cómo concebir que ambas puedan existir aunque parezcan excluirse mutuamente? Decidieron
que la muerte del cuerpo físico no significaba la muerte. Decidieron que la vida debía continuar después de la muerte física, ya que la existencia de la muerte excluía la posibilidad de una vida sin fin. Pero si la vida continuaba después de la muerte física, entonces, ¿cuál era el objeto de la muerte? No tenía objeto. Así que fue necesario crear otra consecuencia en la vida posterior a la muerte. Lo llamaron condenación. Pensándolo bien, encajaba a la perfección. Concordaba con lo establecido en la segunda ilusión. El resultado de la vida es incierto, existe el fracaso. Ahora podían tenerlo todo. Podían tener muerte y vida eterna, castigo y premio. Al situarse después de la muerte, se convencieron de que la muerte no era el castigo, sino la máxima manifestación de la insuficiencia, la evidencia más impresionante de que existía la cuarta ilusión. Ahora sí que era cierto que una ilusión sostenía a la otra. La conexión era perfecta. Habían acabado su tarea y se encontraban ante la realidad producida por su cultura, así como por su creación ilimitada y por el legado de los mitos que la fortalecían. Los mitos son el sostén de la historia y la historia es el sostén de las ilusiones. Esta es la superestructura de su cosmología. Estos son los fundamentos de su razonamiento y todos son falsos. La muerte no existe. Decir que existe la muerte es como decir que tú no existes y tú eres la vida misma. Decir que existe la muerte es como decir que Dios no existe y Dios es todo lo que existe. Entre paréntesis, Dios es justamente eso, cierro paréntesis. Y si todo forma parte de una unidad, lo cual es cierto, si algo muere, todo muere, Dios también. Si algo muere, Dios muere. Esto, claro, no puede ser. Por lo tanto, debes saber lo siguiente. La muerte y Dios se excluyen mutuamente. No es posible que existan a la vez. Si la muerte existe, Dios no existe. ¿O Dios no es todo lo que existe? Dicha conclusión da lugar a una pregunta interesante. ¿Existe algo que no sea Dios? Si crees que existe Dios, pero también algo que no sea Dios, entonces puedes creer en muchas cosas, no solo en la muerte, sino en el diablo y en todo lo que se te ocurra. Por otro lado, si crees que Dios es la energía de la vida y que la energía nunca muere, sino que solo se transforma, que esa energía divina no se encuentra dentro de todo, sino que lo es todo, y que es la energía que da forma a aquello que ha tomado forma, entonces estás a un paso de comprender que la muerte no puede ni podrá existir. Esta es la verdad. Yo soy la energía de la vida. Yo soy el que da forma a aquello que ha tomado forma. Todo lo que ves es Dios, con formas diferentes. Todos ustedes son Dios en formación, o dicho de otro modo, ustedes son información de Dios. Ya te lo he dicho antes, pero esta vez lo puedes comprender de verdad. He reiterado muchas cosas en nuestras conversaciones y lo he hecho a propósito para que asimiles por completo todos los conceptos expuestos antes de que intentes entender los siguientes. Quizá alguien desea avanzar más rápido. Tal vez piense, entre comillas, bien, ya lo entendí, cierro comillas. Sin embargo, ¿realmente lo entiendes? La vida que llevas es la demostración de lo que has entendido y lo que no. Es el reflejo de tus razonamientos más profundos. Si en tu vida gozas de alegría constante y dicha absoluta, es que ya lo has entendido. Significa que tu vida no tiene las condiciones que causan dolor, sufrimiento y desilusión. En realidad significa que vives con alegría a pesar de las condiciones. Tu percepción no se basa en condiciones.
Eso es amor incondicional, del cual te he hablado muchas veces. Quizá lo sientas respecto a otra persona o por la vida misma. Cuando sientes un amor incondicional por la vida, entonces amas la vida tal y como es, en ese momento y lugar. Esto solo es posible cuando ves perfección. Te digo que todo y todos son perfectos. Cuando lo comprendas, estarás alcanzando la maestría. Sin embargo, solo lo comprenderás cuando sepas exactamente cuál es el motivo de la gente, cuál es el propósito de todo lo que existe bajo el cielo. Por ejemplo, cuando entiendas que el motivo de que repita los puntos principales de este diálogo es que te adentres en tus propios razonamientos y que te acerques cada vez más a la maestría, entonces te encantará que te lo repita, porque comprenderás su beneficio. Abrazarás el regalo. Con ello podrás vivir con ecuanimidad este momento y todos los momentos de tu vida, sin importar lo desagradables que te parecían antes. Te sentirás ecuánime incluso en los momentos previos a tu muerte, pues podrás ver que también tu muerte es perfecta. Dominarás el uso de la ecuanimidad cuando comprendas que en cada momento algo muere. Cada momento es el fin de tu día anterior y el comienzo de una nueva vida, tal como decías que sea. En cada instante te vuelves a crear, sea de manera consciente o inconsciente, a sabiendas o no de lo que está ocurriendo. No necesitas enfrentar el momento en lo que antes denominabas muerte para experimentar más vida. Puedes experimentar más vida cada vez que así lo desees, de cientos de maneras diferentes, 100 veces diferentes, al momento de tu nacimiento, al momento de tu muerte o en cualquier momento. Te lo prometo. Vas a sentir más vida cuando te mueras físicamente y con ello te convencerás más que nunca de que sí hay más vida, que la vida sigue y que jamás termina. En este instante te das cuenta de que nunca hubo insuficiencia de vida y de que nunca hubo insuficiencia de materia de la vida. Eso desvanecerá la cuarta ilusión para siempre. Pero puedes lograrlo antes del momento de tu muerte y ese es el mensaje que aquí te doy. La manera de producir más vida es experimentar más muerte. No permitas que la muerte ocurra de una sola vez en tu vida. Experimenta cada momento de la vida como una muerte, pues así cambiarás realmente la idea que tienes de ella y aceptarás que están sobre el fin de una experiencia y el comienzo de otra. Cuando lo logres, podrás celebrar un pequeño funeral por cada instante que ha pasado, por lo que ha muerto, y podrás mirar al frente y crear futuro, comprendiendo que hay futuro y que hay más vida. Cuando lo comprendas, desaparecerá la idea de que no hay suficiente y podrás comenzar a emplear cada dorado instante del presente en una forma nueva, con una nueva comprensión y una apreciación más profunda, con mayor conciencia y más discernimiento, y tu vida nunca volverá a ser igual. Una vez que entiendas que siempre hay vida, aprenderás a aprovechar la ilusión de insuficiencia de vida. La ilusión te servirá de ayuda, en lugar de ser un obstáculo cuando recorras el sendero de regreso a casa. Puedes relajarte. Ya sabes que tienes más tiempo a pesar de la ilusión de que el tiempo se está agotando. Puedes crear con gran eficiencia, pues sabes que tienes más vida a pesar de la ilusión de que tu vida se acaba. Puedes encontrar paz y alegría, a pesar de la ilusión de que no hay suficiente de lo que crees necesitar, pues ahora sabes que hay suficiente tiempo, suficiente vida y suficiente materia de vida para que puedas vivir con felicidad eternamente. Cuando te permitas concebir que hay suficiente de lo que consideras insuficiente, comenzarán a ocurrir cambios extraordinarios en tu manera de vivir. Cuando entiendas que hay suficiente, dejarás de competir con los demás, dejarás de competir por el amor, por el dinero, el sexo, el poder o cualquier cosa que antes creías que era insuficiente. Se acabó la competencia. Esto lo transforma todo. Ahora, en lugar de competir con los demás para obtener lo que desees, comenzarás a regalarlo. En lugar de pelear por conseguir más amores, empezarás a dar más. En lugar de luchar para lograr más éxito, te cerciorarás de que los demás lo tengan. En lugar de esforzarse por detener el poder, comenzarás a otorgárselo a los demás.
En lugar de buscar afecto, atención, satisfacción sexual y seguridad emocional, descubrirá que tú eres la fuente de todo ello. Darás a los demás todo lo que alguna vez deseaste. Y lo asombroso es que en la medida que des, también recibirás, que de repente tendrás más de lo que regales. El motivo es muy claro. No tiene nada que ver con que tus actos sean moralmente correctos, entre comillas, espiritualmente iluminados, ni la voluntad de Dios, entre comillas. Se debe a una verdadera y muy sencilla, a una verdad muy sencilla. No hay nadie más, solo existe uno. Sin embargo, la ilusión indica que no es así. Dice que están separados entre sí, separados de mí. Muestra que no hay suficiente, ni siquiera de mí, de modo que debes tomar medidas para obtenerlo. Dice que serás vigilado muy de cerca para que así sea, y que si no lo haces serás condenado. No parece un acto muy amoroso, y sin embargo, si algo han enseñado todas sus culturas es que Dios es amor, amor supremo, amor absoluto, amor incalculable. No obstante, si Dios es amor, ¿cómo puede existir la compensación? ¿Cómo nos puede sentenciar Dios a una tortura eterna, fuera del alcance de cualquier descripción? Los seres humanos comenzaron a formularse estas preguntas. Era evidente que la séptima ilusión tenía un defecto. Esto debió poner en evidencia que la idea de condenación era falsa, pero ustedes sabían en un nivel muy profundo que no podían abandonar la ilusión o algo muy importante llegaría a su fin. Una vez más tenían razón, pero también aquí cometieron un error. En lugar de identificar la ilusión como tal y usarla para el fin que pretendían, pensaron que debían corregir su defecto. Con el fin de corregir el defecto de la séptima ilusión, crearon la octava. La octava ilusión es: existe la condicionalidad. Para que exista la condenación, debe haber algo que no se comprenda acerca del amor. Llegaron a esta conclusión e inventaron la condicionalidad como característica de la vida para resolver el dilema que representaba. Todo en la vida debe ser condicional. ¿No saltaba a la vista?, se preguntaron algunos filósofos. No han comprendido la segunda ilusión. El resultado de la vida es incierto. Existe el fracaso. Esto significa que se puede perder el amor de Dios. El amor de Dios es condicional. Debes cumplir el requisito. Si no, serás separado. ¿Acaso no te lo enseñó la tercera ilusión? Tu cultura ha sido muy persuasiva. Por este medio me he referido sobre todo a los relatos de la cultura occidental, pues en ella comenzó este mensaje. Pero la cultura oriental y todas las demás culturas y tradiciones, tan ricas y variadas, también tienen sus historias, y la mayoría se basa en las 10 ilusiones. Como ya he dejado claro, existen más de 10 ilusiones. Ustedes crean cientos de ellas al día. Cada cultura ha creado la suya, pero de uno u otro modo, todas se basan en los mismos errores. Lo demuestra el que todas hayan ocasionado los mismos resultados. La vida en tu planeta está llena de avaricia, violencia, matanza y amor condicional. Han aprendido que el amor es condicional, porque creen que el amor del Ser Supremo, no importa cómo lo interpreten, es condicional. O, si no creen en un Ser Supremo, sino en la vida, entonces la conciben como un proceso que se expresa dentro del contexto de la condicionalidad. En otras palabras, una condición depende de otra. Algunos lo llaman causa y efecto. Pero, ¿qué sucede con la primera causa? Nadie ha podido responder a esa pregunta. Ni siquiera sus científicos más importantes han podido descubrir el misterio. Tampoco sus filósofos más sobresalientes han podido resolver el problema. ¿Quién creó al que todo lo crea? Concibe el universo de causa y efecto,
está bien, pero ¿quién originó la primera causa? Aquí es donde tropiezan los maestros y donde termina tu recorrido. Aquí están los límites de tu comprensión. Ahora rebasaremos esos límites. No existe la condicionalidad en el universo. Lo que es lo que es y no existe condiciones en las cuales no sea. ¿Entiendes? No es posible que, entre comillas, lo que es no sea. No existen condiciones en las cuales esto pueda suceder. Por eso la vida es eterna, porque la vida es lo que es y lo que es nunca puede dejar de ser. La vida siempre fue, es hoy y siempre será un mundo infinito. Lo mismo sucede con Dios, pues Dios es la vida misma. Lo mismo sucede con el amor, pues el amor es Dios mismo. Por tanto, el amor no tiene condiciones. El amor simplemente es. El amor no puede dejar de ser y no existen condiciones en las cuales se le pueda hacer desaparecer. Puede sustituir la palabra vida o la palabra Dios por amor en la oración anterior y seguirá siendo verdadera. El amor condicional es una paradoja. ¿Lo captas? ¿Lo comprendes? Estos términos se excluyen mutuamente. La experiencia de la condicionalidad y la experiencia del amor no pueden existir al mismo tiempo y en el mismo lugar. Lo que está destruyendo a la humanidad es creer lo contrario. Tu civilización ha elegido vivir la octava ilusión hasta un punto muy elevado y por ese motivo corre el peligro de extinguirse. Ustedes no corren peligro. Es imposible, ya que son la vida misma. Sin embargo, la forma en que hoy expresan la vida, la civilización que han creado y que están a punto de destruir, no es irremediable. Una de las maravillas de ser quienes son realmente es que pueden cambiar de forma cada vez más, cada vez que lo deseen. De hecho, así pasa todo el tiempo. Pero si les gusta la forma en que viven ahora, ¿por qué cambiarla? Esa es la pregunta a la que se enfrenta la especie humana. Se les ha concedido un paraíso para vivir. Se les han facilitado todas las alegrías posibles de la vida física. Se encuentran dentro de un verdadero jardín del Edén. Esa parte de su historia es verdadera. Sin embargo, no han sido separados de mí y no hay necesidad de que así sea. Podrán gozar este paraíso cuanto deseen o podrán destruirlo en un instante. ¿Qué prefieren? Están a punto de elegir el segundo. ¿Es esta tu elección? ¿Es esta su decisión consciente? Estudien esta pregunta con mucho cuidado. Hay mucho en juego en su respuesta. A pesar de que no existe una verdadera condicionalidad del universo, ustedes creen firmemente que existe. Con seguridad existe en el reino de Dios. Todas las religiones lo enseñan, por lo tanto debe existir en el universo. Decidieron que esto era un hecho. Así pues, generaciones enteras se han dedicado a averiguar qué condiciones les permite crear la vida que deseen, así como la existencia después de esta, en el caso de no cumplir el requisito. Si lo cumplen no hay problema, pero ¿y si no? Esta búsqueda los ha llevado a un callejón sin salida, pues existen las condiciones. Pueden tener la vida que deseen y la vida después de la vida que se imaginen, simplemente eligiéndola. No se lo creen. No puede ser tan sencillo. Dicen, no, hay que cumplir un requisito. No se consideran seres creativos ni tampoco me consideran a mí creativo. Piensan que de alguna manera yo puedo dejar de obtener lo que deseo. Entre paréntesis, que todos mis hijos regresen a mí. Lo cual significa que yo no soy un ser realmente creativo, sino un ser dependiente. Y si yo fuera de verdad creativo, podría crear todo lo que deseara, pero aparentemente dependo de ciertas condiciones para poder obtener lo que deseo. Ustedes no tenían la más remota idea de cuáles condiciones debían cumplir para regresar a casa con Dios, de modo que hicieron lo mejor que pudieron y se las inventaron. Las llamadas religiones explicaron cuáles eran. Las religiones no solo indicaron cuáles eran los requisitos, sino que también cómo volver a conquistar el amor de Dios en caso de no cumplir el requisito.
Así surgieron los conceptos de perdón y salvación. Eran las condiciones del amor. Dios dice, te amo, sí, ahí está la condición. Si hubieran visto las cosas con objetividad, el que cada religión explicara el perdón y la salvación de manera diferente podría haber sido la prueba de que todo era inventado, pero la objetividad no era su fuerte, incluso en la actualidad. Siguen creyendo que no es invención, que yo puse condiciones para volver conmigo, que existen cientos de religiones que enseñan miles de condiciones diferentes. No se debe a que yo les haya dado un mensaje incoherente, sino que la especie humana no ha sabido interpretar. Claro que sí, tú lo has comprendido. Son los demás, los de las otras religiones, los que no lo han comprendido. Ahora hay varias maneras de solucionarlo, no haciéndoles caso o intentando convertirlos, o tal vez eliminarlos. Tu especie lo ha intentado todo. ¿Tenía derecho? No. ¿Era su responsabilidad? No. ¿Acaso no era la encomienda de Dios? ¿No recibieron la orden de convencer y convertir a los demás para que ellos supieran también cuál era la verdad? ¿Y no estaba justificando realizar las matanzas y limpiezas étnicas cuando no podían convencer a los demás? ¿No existía algo implícito que les daba este derecho? Empezaron a plantearse estas preguntas. Era evidente que había un defecto en la octava ilusión. Esto dio a poner de manifiesto que la idea de condicionalidad era falsa, pero ustedes sabían, en un nivel muy profundo, que no podían abandonar la ilusión o algo muy importante llegaría a su fin. Una vez más, tenían razón, pero cometieron un error. En lugar de ver la ilusión como tal y usada para el fin que pretendían, pensaron que debían corregir su defecto. Con el fin de corregir el defecto de la octava ilusión, crearon la novena. La novena ilusión es, existe la superioridad. Los seres humanos llegaron a la conclusión de que si existía la condicionalidad, sería necesario saber cuáles eran las condiciones para disfrutar y crear la vida, así como la vida después de la vida que uno deseara. La conclusión inevitable es que el que sabe cuáles son las condiciones está mucho mejor que el que no sabe. Y la especie humana no tardó en sustituir estar, entre comillas, por ser, entre comillas. Así nació la idea de superioridad. La superioridad tuvo muchos usos. El principal fue proporcionar una justificación indiscutible para hacer todo lo necesario a fin de garantizar que hubiera suficiente, entre comillas, de todo, incluyendo el amor de Dios. Saber las condiciones daba derecho a no tomar en cuenta a algunos, a intentar convertir a otros o sencillamente a eliminar a las personas que no conocieran o no aceptaran las condiciones. Por lo tanto, el interés por saber cuáles eran las condiciones de la vida se convirtió en una cuestión primordial. A esta sabiduría la llamaron ciencia. Y a la sabiduría relacionada con las condiciones de la existencia posterior a la vida, la llamaron conciencia. Si uno sabía cuáles eran estas condiciones y las comprendía, se decía que uno tenía una buena conciencia, entre comillas, o que era consciente. Se dijo que la conciencia elevada, entre comillas, era resultado del estudio serio de lo que denominaron teología, derivado de teo y logos, o sea, la lógica de Dios. Después de mucho estudio, concluyeron que existían circunstancias en las cuales se podía cumplir el requisito, así como las circunstancias en las que era imposible. También existían circunstancias en las que uno era perdonado por no cumplir el requisito. Estas circunstancias llegaron a conocerse como las condiciones, entre comillas. Se añadió el tener al hacer. Deben tener suficiente inteligencia para obtener buenas calificaciones, quedar en el primer lugar de su clase y encontrar un buen empleo. Después podrán tener éxito, entre comillas. Deben tener
suficiente dinero para comprar una casa fabulosa, entre comillas, y sentirse seguros. Deben tener tiempo suficiente para tomar vacaciones, entre comillas, y sentirse descansados, revitalizados y relajados. Deben tener suficiente poder para determinar su propio destino, entre comillas, y sentirse libres. Deben tener suficiente fe para encontrar a Dios, entre comillas, y salvarse. Así han configurado su mundo. Cuando alguien tiene los elementos adecuados, puede hacer las cosas bien y convertirse en lo que siempre ha deseado. Lo difícil es hacer todo lo que hay que hacer sin tener los elementos que ustedes piensan que deben tener. No puedes conseguir un buen trabajo y triunfar aún teniendo inteligencia, a no ser que pertenezcas al género correcto. No puedes comprar una casa maravillosa aún contando con el dinero si no tienes también el color de piel correcto. No puedes encontrar a Dios aún teniendo fe, a menos que también seas de la religión correcta. Ay. Contar con los elementos correctos no garantiza que puedas obtener todo lo que deseas, pero es una gran ventaja. Mientras más sabes o crees que sabes sobre estas condiciones, más superior te sientes. Como ya te he mencionado antes, la superioridad otorgó o animó a concederse la autoridad para hacer lo que considera necesario para asegurarse más vida y más Dios, de los cuales nunca había suficiente. Por eso debían hacer lo que debían hacer, porque no había suficiente. Esto es lo que tú has dicho. Toda tu especie ha aceptado este mantra. Ustedes son más de uno, de modo que no hay suficiente para todos. No hay suficiente alimento, no hay suficiente dinero, no hay suficiente amor, no hay suficiente Dios. Deben competir por todo ello. Y si deben competir, deben tener alguna manera de determinar quién gana. Su respuesta fue la superioridad. Aquel que sea superior gana, y la superioridad se basa en ciertas condiciones. Algunos trataron de garantizar su triunfo añadiendo arbitrariamente ciertos elementos a las condiciones. Encontraron la manera de declararse triunfadores por anticipado. Declararon, por ejemplo, que los hombres eran superiores a las mujeres. ¿No salta a la vista? Se preguntaron algunos pensadores. Entre paréntesis, por supuesto, esta pregunta la planteaban los hombres principalmente. Cierro paréntesis. De la misma manera, los blancos se declararon superiores, luego los norteamericanos y desde luego los cristianos. ¿O fueron los rusos? ¿O los judíos? ¿O las mujeres? ¿Podría ser verdad todo esto? Por supuesto que sí. Todo dependía de quién creara el sistema. Los primeros seres superiores no fueron los hombres, y los hombres estuvieron de acuerdo. Después de todo, ¿no eran las mujeres quienes creaban la vida? ¿Y no era la vida aquello que todos anhelaban más que nada? De modo que durante el periodo del matriarcado se consideró que las mujeres eran superiores. De igual modo, la raza blanca no fue la primera y por tanto no fue la superior. En realidad, no es superior actualmente. Ni son superiores los hombres, ni los judíos, ni los cristianos, ni los musulmanes, los budistas o los hindúes, tampoco los demócratas, ni los republicanos, ni los conservadores o comunistas, ni ningún otro tipo. La verdad que te hará libre, la que no puedes permitir que sea revelada, porque hará libre a todos es, no existe la superioridad. Ustedes lo han inventado todo. Han definido lo que es superior para ustedes, según su preferencia, deseo o entendimiento. Entre paréntesis, que es realmente muy limitado. Te oye.
Que terminemos esta ilusión. Ah, han definido lo que creen que es mejor basándose en su perspectiva, sus objetivos y sus planes. Sin embargo, algunos han declarado que se trata de mis planes. Dios los llamó los elegidos, o la única fe verdadera, o el único camino hacia la salvación. Todo esto nos regresa a la primera ilusión de que existe la necesidad. Ustedes imaginan que como Dios tiene necesidades, también tiene un plan. Este primer error lo llevó a lo que pudiera ser el último error. Por eso te digo, la idea de superioridad tal vez sea el último error que cometen. Creen que son superiores a la naturaleza y tratan de someterla. Al hacerlo, destruyen precisamente el hábitat que fue creado para protegerlos y para hacer su paraíso. Creen que son superiores unos a otros y tratan de someterse entre sí. Al hacerlo, destruyen precisamente la familia que fue creada para abrazarlos y darles su amor. Su especie hace que sea muy difícil experimentar la vida en su forma presente debido a la creencia de estas ilusiones. Como no usan estas ilusiones para su propósito original, convierten lo que se pretendía que fuera en un bello sueño en una pesadilla. Pero puedes arreglarlo en este preciso instante. Ve estas ilusiones como lo que son, realidades creadas con un propósito. Deja de vivirlas como si fueran reales. En particular, deja de vivir la novena ilusión con tanta convicción. Más bien, úsala para adquirir conciencia de que la superioridad no es real. No puede existir la superioridad si todos somos uno. Una cosa no puede ser superior a sí misma. Todas las cosas son una y no existe nada más. Todos somos uno, entre comillas. No es tan solo una hermosa frase, es la descripción exacta de la naturaleza de la realidad máxima. Cuando lo comprendas, comenzarás a recibir la vida y tu trato con los demás será diferente. Verás la relación de todas las cosas de otra manera. Notarás la conexión en un nivel mucho más alto. Tu conciencia se ampliará, tu visión será más penetrante. Literalmente podrás ver el interior. Al tener mayor capacidad para alcanzar los niveles más profundos de la vida, podrás ver más allá de la ilusión y es conocer una vez más, entre comillas, o reconocer, entre comillas, tu realidad. Mediante este proceso podrás recordar quién eres realmente. Este cambio de conocer a reconocer puedes hacerlo despacio. Puedes emprender el viaje dando pasos pequeños. Con pasos pequeños se puede conseguir grandes progresos. Recuérdalo siempre. Uno de estos pasos podría ser el poner fin al concepto de mejor, entre comillas. La idea de la superioridad es la idea más seductora que se ha infiltrado en la mente humana. Puede convertir en un instante el corazón en una piedra. Cambia el calor por el frío, el sí por el no. Una sola oración pronunciada desde el púlpito o la tribuna en los congresos nacionales por los líderes de las cumbres mundiales podría cambiarlo todo. Nuestro camino no es el mejor, sino solo uno más, entre comillas. Esta humilde frase podrá cerrar la brecha entre religiones y partidos políticos y frenar los conflictos entre sus naciones. Con una palabra podría ponerle fin a todo eso. Vale. Namaste. El Dios que está en mí honra al Dios que está en ti. Qué sencillo, qué bello, qué maravilloso. Sin embargo, cuando estamos atrapados en una ilusión, qué difícil es apreciar el Dios que está en cada uno de nosotros y en todo. Toda persona debería estar consciente de la ilusión, estar consciente de que es una ilusión. No obstante, si no es una ilusión, sino la vida tal cual, ¿cómo es que justo cuando nos creemos superiores, nos comportamos de la manera más baja? ¿Por qué cuando nos consideramos mejores, actuamos peor? Era evidente que había un defecto en la novena ilusión. Esto les debía haber puesto de manifiesto que la idea de superioridad era falsa, pero sabían en un nivel muy profundo que no podían abandonar la ilusión o algo muy importante llegaría a su fin. Una vez más tenían razón, pero cometieron un error. En lugar de ver la ilusión como tal y usada para el fin que pretendía, pensaron que debían corregir su defecto. Con el fin de corregir el defecto de la novena ilusión, crearon la décima. Y ahí vamos a quedar, terminando la novena ilusión,
yo quiero es, si me apoyan a colocar en ahí en el chat del grupo, espérate, vamos en la novena, ¿no? Bueno, el resumen de las 9 ilusiones que llevamos. Sí, listo, voy a dejar de compartir. Entonces, hemos visto 9 ilusiones. La primera ilusión es que existe la necesidad, que existe el fracaso, existe la separación, existe la insuficiencia, existe el requisito, existe el juicio, existe la condenación, existe la condicionalidad. Y vamos en la novena, existe la superioridad. Con eso dejo de compartir. Listo. Wow. A mí siempre me termina rematando cada vez que dicen, mire que es una ilusión. Bueno, sí. ¿Qué te llevas de la lectura de hoy? Habrá micrófono, chicas. Bueno, pues a mí lo que me pareció como muy chévere es que hay suficiente de todo. Eso fue lo que más me gustó, que es suficiente amor, suficiente dinero y que todos estamos como viviendo el día a día buscándolo, buscando el amor, la perfección, el éxito, el dinero y no resulta que hay de todo y en que entre más demos, pues más vamos a recibir y eso me pareció muy chévere. Hay suficiente tiempo, ¿sí? Resumir es que la constante es la mayor constante, ¿sí? O por lo general, es que no hay tiempo, es que no hay tiempo, estoy corriendo porque no hay tiempo. Pero entonces, claro, como lo estoy diciendo, pues tus deseos son órdenes, sientes que no lo hay, ¿sí? Por eso a mí me pareció muy mágico saber cómo una ilusión sostiene a la otra y se fue creando todo. ¿Sí? A mí me marca mucho el tema de que siempre lo menciona, pero ya lo dijo, de la idea que nos vendieron que tenías que ser el mejor. Y entonces aquí estuvo la número 1 compitiendo para tener la mejor nota y no, bueno, sí me lo deleitaba, pero realmente después de muchas cosas, ¿no? Yo buscaba la aprobación, buscaba el reconocimiento, buscaba la palmadita en la espalda, buscaba que mi mamá me dijera, Jenny, lo has hecho bien. Nada más eso. Y como lo busqué tanto, pues nunca lo recibí. Nunca lo dijo. Nunca lo dijo, en serio. Incluso estoy, aquí donde estoy, mira, por allá tengo, me encontré una carta del 2014. No sé, en algún momento yo me inventé jugar al amigo secreto con mis hermanos. No, para esa Navidad el regalo era que, para quitar el tema de la escasez, era que el mayor regalo era poner unas palabras y que la noche de Navidad nos leyéramos las cartas. ¿Mm? Porque eso es algo que pues en mi familia no ha estado, ni siquiera vernos en Navidad. Y en esos días acá acomodando me encontré la carta que mi mamá me hizo y yo no podía creer, pero allá la tengo, ¿sí? Donde ella reconocía, yo creo que por primera vez, bueno, así como para mi mundo era como primera vez decía, hija, lo has hecho bien, ¿sí? Y claro, todos estos días que he tenido un poco de déjà vu, decía, en serio, la verdad de creerme la mejor y de estar en una carrera loca de competencia. Entonces, ahora en que estoy, me asusta mucho cuando escucho a mi hijo menor metido en esa carrera loca, porque mi Nicolás, el que tiene 13 años, hablo con él y de verdad, y yo, cómo hago para ahorrarle 35 años de camino? De que no es así, de que no es, sí, pero como ahora está peleado con el coaching, entonces no, yo lo escucho, pero muchacha, se me retuerce todo, en serio, porque él quiere ser el mejor, sacar, pues hace el examen de Cambridge para el tema del idioma y le fue súper bien y entonces, pero todo el tiempo es así, quiero ser el mejor para ganarle al otro y a mí me espicha todos los botones, pero sí, hoy me encantó, hoy, ahora en el último, pues, la superioridad no existe, ¿sí? O cuando reitera de que, pues mira que de verdad el maestro Jesús lo dijo, el tema de amar los unos a los otros, pero no era amarlos porque sí, sino porque realmente el otro no existe. Entonces, lo que le hago al otro me lo hago a mí. ¿No? Por allá el otro día les contaba que Enrique Corbera en el libro del arte de desaprender, dice que científicamente aquí a nivel de subconsciente, el subconsciente no está viendo aquí a Doris, a Andrea y a Nancy, está viendo a Jenny. Es así, o sea, científicamente está demostrado. Entonces decía,
Por eso el otro no existe. El otro no existe, no hay manera que existe, pero bueno, cada quien es su proceso, porque cada vez que vemos la frase todos somos uno, pero todos somos uno, pero ahorita que hablaba de lo que se dice en los púlpitos y a nivel de los militares y todo, o sea, todos somos uno, pero yo fui el que mando, ¿sí? Entonces yo fui a ver, entonces no todos no somos uno. ¿Mm? Bueno, gracias, eso era. Mi Nancy, mi Andrea, que A mí me llama mucho la atención cómo nos muestra que nosotros somos muy egoicos. O sea, aceptar que nos equivocamos es tan difícil que así yo sepa que hay el error, busco cómo hago para enmendar la cosa, para no tener que decir me me equivoqué. equivoqué. Entonces eso, ahí está la creación de cada ilusión. O sea, habría sido tan sencillo o sería tan fácil si uno dijera, no, no sabes qué es lo que pasa, es esto, no, yo miro cómo le hago así, por aquí, pero solo por no decir que me equivoqué y no aceptar. Creo Entonces, que cuando mencionó los dioses, mi Nancy, cuando mencionó los dioses, pues yo ahí hice como un clip porque dije, bueno, pues de verdad en esa etapa primitiva, aunque luego la comparó con la actual, pues la humanidad de ese tiempo tenía, cuando pensaron que los dioses se peleaban entre sí y que si caía, habían huracanes y si caía llovizna y si todo, era porque, era porque estaban arriba peleando. porque arriba estaba Claro, porque peleando. para ellos los dioses estaban en el cielo, literal, ahí arriba de lo azul que vemos. Y por eso era el dios del sol, el dios de la luna, y cada una, y bueno, y todos los dioses de la mitología de los griegos, o sea, ¿sí? De Zeus y con todo su combo. Entonces, mira que fue la manera que desde la razón justificar lo que estaba pasando. Pero él hace la comparación entre lo que pasó en el mundo antiguo, pero que aún hoy ya lo rebajamos todo a un solo Dios, pero seguimos pensando igual, de que Sí. Dios se ha enojado, sino nada más con, bueno, sí, pues yo porque no escucho, creo que ustedes tampoco, pero si escucháramos lo que cada una de las religiones hoy en día están diciendo respecto a la pandemia, pues es un castigo de Dios. O sea, apague y vámonos, porque no va a haber más vida. Y sí, o sea, yo porque no, pues porque no las escucho, pero de tanto en tanto, si escucho ese discurso es, llegó el fin del mundo, hay peste y todo lo demás, y de verdad es que la humanidad estuvo tan mala que Dios nos está castigando. Y venga, pues evidentemente no, pero bueno, gracias, mi Nancy. Mi Andrea, ¿tú qué te llevas? Bueno, pues como ya saben, he estado en una pausa de la misma vida, entonces pues esto me enseña a que a veces le damos mucha importancia a ser exitosos en nuestro trabajo, como personas y como demostrando ser los mejores, pero también llega un momento en la vida que llega, en este caso, la enfermedad y simplemente uno se aferra a esa luz divina que quiere como, o sea, ahí sí es como se dice, tener esas conversaciones con Dios. ¿Qué pensabas, Y como Andrea? que mirar, pues la verdad para mí fue un proceso muy fuerte, muy duro, sentí unas noches muy oscuras, como tú dices, otro desierto. Pero también sé o sea, yo me acordaba mucho del libro, que De las la lectura. conversaciones con Dios, sí, me acordaba mucho de ustedes, y no solamente me acordaba de ti, Jenny, sino como de todas, y tuve esos momentos que realmente tuve mis conversaciones con Dios, vi también como la luz poderosa allí, pero también tuve mis dudas, no voy a negar, tuve mi vulnerabilidad, sentí también depresión por sentir mucha debilidad, no,
impotencia también, pero también vi muchas bendiciones que es tener a mi familia a mi lado. Tuve mucho apoyo, muchas oraciones de muchas personas. Por aquí Vanessa, la del grupo, me mandaba unas oraciones. También Ok. otros grupos que me apoyaron mucho. Yo tuve como 15 días que no miraba el celular, o sea, fue como una desconexión de todo. Y como le digo, fueron unas noches muy oscuras, pero también llenas de bendiciones y pienso que uno también aprende a agradecer un poco más la vida, la gente que tiene, lo que hace y bueno, esta pausa me llegó, no lo vi como castigo, sino que es una pausa que te ayuda a reflexionar y como que busca a sacar lo mejor de ti a pesar de las circunstancias. Porque sabes algo, mi Andrea, escuchándote, cuando te leí que nos compartiste, yo en en mis noches del alma, en mis desiertos del alma, o sea, bueno, o en mis días de depresión, porque los he tenido bueno, y ahora que sigue cuando me desespero ver a la gente con el tapabocas. Y ahora que lo dices, te pensaba y pensaba, una cosa es que yo haya leído cuando leímos el libro En Casa con Dios, de que está bien, la muerte no existe, ¿sí? Yo elijo cómo me voy a ir y todo lo demás. Ah, pero otra cosa es estar en un proceso ahí viviendo, ahí sí, en medio de la tormenta, acordándome y saber, pues, que es un punto decisivo. Es como la gran frase que decían los abuelos, que una cosa es ver el toro desde la barrera y otra irse a meter allá y ya tenerlo de frente, Andrea, porque claro, evidentemente, o sea, una cosa, sí, yo me acuerdo de la lectura, genial, pues, me acuerdo de la manzana naranja, que estamos por fuera, por dentro y que continuamos y que están los familiares allí y todo lo demás, pero otra cosa es sentir que de verdad puede ser mi último día o mis últimos días o de que, pues de que la condición, no sé cómo la hayas vivido y experimentado, pues está la zozobra, la duda, la incertidumbre, de verdad, este es como mi último adiós, o sea, de verdad me voy a ir ya, o sea, en serio, Andrea, o sea, o sea, una cosa es la tormenta por fuera y otra cosa es estar ahí en la mitad, Sí, pero sin embargo igual te sí, escucho. muy fuerte. ¿Cómo? No, que igual te escucho ¿Sí me y escuchan? sí, sí, mi Andrea, te escucho. ¿Qué me decías? ¿Qué, qué rescataste del proceso al salir? Porque imagino que la que entró al proceso fue una y la que salió de ese desierto fue otra, Andrea. Pues claro, o sea, siento que también viví muchas emociones antes de esto y estaba viviendo una plenitud de muchas cosas y me llegó esto y creo que también, o sea, como que acaba de darme como más reflexiones y lecciones en mi vida y como aprender a valorar también muchas cosas, por lo menos la salud, el tema también de la alimentación, la tenía descuidada, que también no lo voy a negar. A veces pues uno está por el correr de la vida hasta descuida también su sistema alimenticio, bueno, en fin. Eh, y también pues aprendí también como a valorar las personas que sienten depresión, porque pues no la he sentido y esta vez sí la viví y como el sistema nervioso también se me afectó, entonces aprende uno a valorar como que todos esos casos que uno los escucha día a día y pues eso lo trae también el encierro, también mentalmente te va afectando, pero hay cosas bonitas que es el amor de la familia, los amigos, y entonces eso te sube también como el ánimo y digamos los motivos para vivir. Y también es un proceso porque uno queda no como al 100% también es como de paciencia, de tolerancia y siempre es como pidiéndole a Dios, bueno, yo hubo un punto que yo dije o me llevas o me dejas, pero fue tan fuerte que bueno, aquí estoy y paso a paso he ido recuperando bastante
y todos son procesos, pero aprende uno a valorar más también la vida. Por lo menos ya cuando empecé a salir a la terraza, observar el sol, las estrellas, el cielo, son cosas que uno va dejando como de apreciar. Y en esos momentos eso era lo que me llenaba como de vida. Entonces son como esas pequeñas cosas que uno va olvidando en el camino, hasta el mismo agradecimiento de la vida. Ah, Andrea, claro que sí. Hasta el mismo respirar, ¿no? O sea, eso, hasta el mismo respirar, Exacto, sí. respirar bueno, sin sentirme ahogada, ¿no? Con todo lo que trae la situación. O Nancy cuando nos contaba de lo que vio y experimentó con el compañero, con John Cruz, ¿sí? Y de que igual, porque él también salió, pero no sé si todavía está con oxígeno, Nancy, cada 2 horas se pone. No, ya esta semana es la primera semana que empieza solo en la noche y lo lleva en el carro, pero no lo ha entrado, no lo ha subido a la oficina. Lo lleva en el carro porque lo tiene que mantener porque él no puede hacer ningún esfuerzo. Okay. O sea, no se las puede dar de valiente. O sea, que venga que me aguanto si me ahogo, me aguanto, no. Él si tiene algún episodio que lo haga medio acelerar, él tiene que ponerse el oxígeno. Ponerse el oxígeno. Pero ya esta semana por lo menos no lo subió, pero hasta ahora ya lleva 7 meses. 7 meses desde el... Claro, a mí no me genera escozor, sino cómo decirlo. O sea, yo soy muy juiciosa, quiero decir, yo salgo a lo que tengo que salir, de lo contrario no salgo. Pero sí me genera el tema de no saber, porque tú no sabes pues en dónde está finalmente, solo sabes que está en el ambiente, ¿sí? Pues, o sea, si me subo a la buseta y la buseta se está llenando, pues no hay ni forma, ¿sí? Si voy por la calle, o sea, en serio, a mí, digamos que eso sí me ha tenido por espacios cortos, pero me ha dado como la angustia y el agobio de pensar y sentir cuándo se va a terminar. O sea, no pensando en volver a una normalidad porque sé que no la va a haber, que va a ser una nueva manera de ver las cosas. De hecho, me encanta una propaganda de Coca-Cola que, que dice que nunca volveremos a la normalidad, sino que vamos hacia adelante a ver cómo vamos a avanzar con esta nueva etapa. Pero a mí ese pedacito sí me desespera, o sea, de verdad que me genera agobio por instante, de decir, me impactó muchísimo la muerte del ministro de Defensa, de pensar que se fue en 2 semanas, ¿sí? Y pues digo yo, bueno, ese señor debería tener como la mejor UCI, y lo cuento aún así, no tenía preexistencias como el otro señor. Entonces no creas, o sea, eso me causa sensibilidad, de verdad, diariamente. Y bueno, gracias de verdad, mi Andrea, por compartirnos, por estar aquí. Y gracias y bienvenida otra vez. bienvenida otra vez. Igual Muchas tienes gracias. una red de apoyo, de verdad. El otro día decía, porque de alguna manera mira que la depresión, y te lo digo porque a mí me ha acompañado durante mi existencia, solo que igual con picos. Hay picos en que estoy muy bien, pero hay días en que definitivamente no quiero nada, ¿sí? Y una de las cosas que llama es que poder contar con una red de apoyo, poder contar con decirle a alguien, hoy no me siento bien, o sea, no sé qué me pasa y solo quiero llorar, pero tener Sí. como ese salvavidas, ¿sí? De verdad, de decir, hoy quiero llorar, hoy no me siento bien, ¿no? Entonces, pues sabes que cuentas con nosotras, de levantar la mano, de querer hablar, de hacernos un café virtual, qué sé yo, porque, pues porque de verdad pues que se hace como menester, o por lo menos a mí me hace mucha falta. Yo por ahí de vez en cuando le pido el salvavidas a Nancy, auxilio, auxilio, no me siento bien y quiero llorar, pero, o es de esa última etapa, de verdad, he hecho casi que una reparación con mi mamá, de verdad. Yo he regresado a llorar con ella, ¿sí? Y creo que ha sido, wow, o sea,
pero de llorar así como la niña, o sea, y ha sido sorprendente ver su respuesta, porque me imagino que también es un regalo para ella de que no esperaba que yo la llamara a llorar a decir, mamá, no entiendo esto, o no entiendo el comportamiento de mis hijos, o de verdad en qué la embarré, pero esta vaina no me está saliendo como yo quiero. Entonces ha sido lindo. Bueno, creo que ese era el propósito, parte de descubrí por lo menos que que le seguía cobrando el tema de mi apellido, el tema de no conocer a mi papá o el tema de que ella nunca me dio la información explícita acerca de él. Entonces, por su culpa, como usted no me la dio y yo he pasado tanta cosa por no conocer a mi papá, entonces le cobraba, de verdad. Ha sido interesante el tema. O el ejercicio de este mes. Ah, vaina. Chicas, me ha encantado verlas. Bienvenida, de verdad, Andrea, de corazón. Un Cuentas. abrazo, Andrea. Nos alegra mucho que estés Muchas aquí. gracias. Un abrazo. Sí. Sí. Que Sí, Dios las profesor bendiga Ignacio. mucho a Y, todas. y por Gracias. sobre todo que en serio, yo no sé por qué sí o por qué no, que yo sé que tu testimonio, Andrea, apoya a muchas personas, porque lo que te digo, una cosa es verlo en las noticias y otra cosa es vivirlo, Vivir. ¿sí? Claro, Entonces, y lo otro es que ahorita que empezaron para la lectura, les dije que no, porque es que todavía veo algo borroso y el tema de las letras se me pegan un poco. Entonces, esto ha claro, sido una recuperación de paso a paso. Ya voy muy bien, gracias a Dios. Y la otra cosa que dice Jenny es que de verdad que es tan importante uno tener esa red de apoyo, porque en algún momento cuando empecé a sentir depresión, llamé a una amiga que es psicóloga y ella me dio unas pautas increíbles como para pasar ese proceso. Y también quería decirte, Jenny, que te escuchaba en las noches a la madrugada porque tuve mucho insomnio y ajá. te escuchaba varias de tus cafés con Jenny. Ah, te fuiste al canal de Y eso me YouTube. ayudaba. Gracias, Andrea, Sí, gracias. entonces eso, muchas de tus videos me ayudaban a tener esa esperanza y esa luz. Gracias, mi Andrea. De verdad que sí. Ahora que lo que estabas hablando, ya me llegó. De hecho, les digo, pedí cannabis. No, pedí no, me llegó cannabis mañana. Uno de los cannabis medicinal, ¿no? Esa cosa, por, Ah, yo pensé que Matica. ay, Yo no, dije, no, ¿cómo no. así un Pero blog? es que hay uno para No dormir. era necesaria la aclaración. Sí. Hay uno para dormir y hay otro pues, que para los dolores, ¿sí? Y ahora es que llegó un producto, se los cuento porque no sé, bueno, es de un cliente que se llama Mariquita y bueno, yo he estado en Gracia con la joven de allá y me preguntó el fin de semana que si tenía algún familiar con diabetes, que llegó un nuevo producto. Entonces, por si saben o por si les interesa, ¿verdad? Yo voy a probar porque en serio, yo creo que o en el día me he llenado o ha sido porque salgo 3 días y los otros no, pero ya cuando llega la hora de dormir no me estoy durmiendo. Entonces me está dando la 1 de la mañana. Ayer por lo menos yo creo que estaba publicando a las 3 de la mañana, porque entre quedarme en la cama con los ojos así abiertos y luego me da qué rabia que llegan las 6 de la mañana y ya debo pararme y ahora sí me da sueño. Yo le comenté a ella y me dijo que me iba a enviar un aceite de cannabis para ponérmelo en la punta de la lengua. Aunque les confieso, anoche yo decía, y si se me va la mano, entonces voy a dormir mal. Pero bueno, les contaré cómo me va con ello. Pero por lo que sea, si me pone en estado de relajación o lo que sea, porque, y eso que Nancy sabe cuánto leo yo y ustedes igual lo saben, le he bajado, o sea, en este momento estoy solo con esta lectura, no estoy haciendo más lecturas a la par, o sea, no, he estado, ajá, Ah, estoy más bien, bueno, he preparado sí el material y he escuchado los audios de transgeneracional, porque creo que consciente o inconscientemente estoy en el tema de sanar el árbol, esa sanación. entonces, bueno, pero, te lo decía por ello, pero igual, aún así estando en el camino, en serio, sí,
Han habido días de depresión, entonces Andrea, igual, en serio, levanta la mano y aquí estoy. Hay días que por la circunstancia, o hay días en que ni siquiera hay un motivo, pero la melancolía y la nostalgia llega como un recuerdo, y es no encontrar y el no tener un sentido como para qué, para dónde, o en mi caso por lo menos, al ver, he pasado que a veces he hecho un recuento hacia atrás y me he cuestionado si las decisiones que he tomado han sido equivocadas, y como pues soy mi mayor verdugo, entonces eso es como cual espiral, pero hacia el fondo. Y bueno, ahí de verdad que sí, o tener un salvavidas, levantar la mano, lo que sea. Así que, bueno, gracias. Ahí les abrí mi corazón, queridas Bien. amigas mías. Ay, verdad que lo estoy grabando, pero igual sí es así. Besitos, abrazos. Nos vemos el otro lunes. Hoy yo Cuídense estuve. mucho. Dios las bendiga y cuídense mucho. Amén, lo Creo mismo. que sí. Nos vemos. Igualmente. Bye, bye. Chao. Bueno. Chao.